Hoy en este día yo meditando con el Señor, meditating with the Lord, le decía al Señor, ¿qué puedo yo traer o qué puedo compartir? what can I share tonight? Y hoy quiero hablar sobre la palabra fidelidad. Let's talk about faithfulness. La verdad no vengo con algo muy espectacular, Something spectacular. pero más quiero enseñar algo que yo he aprendido. I've learned something that I've learned. Entonces vamos a hablar sobre la palabra fidelidad, amén. Talk about faithfulness. Para fidelidad puede significar muchas cosas para ti y para mí. Being faithful could be many things for you and I. No solo tiene que ver con Dios, pero puede ser con lo que sea en este mundo. It could be anything around this world. La palabra fidelidad, amén. Faithfulness, amen? Así que vamos a orar para comenzar, Señor. pray. Antes que leamos tu palabra, Señor, We give thanks for your word, Father. damos gracias por tu bendita palabra, We give Señor. thank you for your beautiful Damos word. gracias, Padre, por la palabra que nos has dado para leer, Señor. The word that you give us to read, Father. Para la relación que nos has dado, Espíritu Santo. For the relationship you've given us, Lord. Y te pedimos que podamos aprender algo en esta noche, Señor. I ask for you to learn something tonight, Que Father. podamos ser edificados, Señor. Be edified, Father. Exhortados, Padre, consolados. The word that you give Que us. podamos aprender algo nuevo, Señor. Learn something new, Father. Aún si es lo más pequeño, pero ayúdanos a salir aquí Even though con we're algo so nuevo, less, Father, we Señor. can learn more, Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Entonces yo me puse en modo pastor como el pastor Isaías y me puse a ver qué significa la palabra fidelidad, I went pastor mode and I ya que él siempre le gusta compartir los miércoles que esto y en hebreo y griego y he latín. wanted to go Greek, Roman, and Entonces dije, Latin. voy a aprender de eso. I'm going to learn about Entonces me this too. puse a buscar qué es la palabra fidelidad. I learned what faithfulness was. En el latín significa fidelitas. Means filled. No tienes que repetirlo porque a veces hay unas palabras medias raras que uno dice, ¿qué es esto? They repeated it. I have Pero fun dice saying it. fidelitas, Linitas. con el significado de lealtad, Loyalty. y otra palabra que es fidelis, Fidelis. que significa fiel. Faithful. Entonces lo vuelvo y repito, fidelitas que con el significado de lealtad y fidelis con el significado de fiel. Faithful. También hay otro que se dice fides, Yes. que se relaciona con lo que es fe. Faith. Entonces, ese es lo de latín. En el griego se dice pistis, Pistis. que significa fe, Faith. confianza Trust. y fidelidad. Faithfulness. La oposición de la fidelidad, como muchos sabemos, The opposite of it. es infidelidad Unfaithfulness. o falta de fe, que Lack of faith. o que es incredulidad. Not belief. Entonces, veremos que aquí la palabra fidelidad significa fe, confianza, fidelidad, y también lo opuesto es infidelidad. Faithfulness. En el hebreo The Hebrew. significa emuna, No. que significa firmeza Firm. y fidelidad. And faithfulness. Todo eso solo lo digo porque vamos a leer un versículo, vamos a ir leyendo los versículos We're going to go through the chapters y and vamos read a ver que todos los significados de la palabra fidelidad all the word about faithfulness. se encuentra de una manera u otra en la Biblia. We find in the Bible. Recuerden que significa fe, confianza, lealtad, Faith, fidelidad. loyalty, faithfulness, Muchas cosas puede significar la palabra fidelidad. faithfulness. Amen. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, Romans chapter 3. que aquí lo tenía yo, pero ya se me fue. Vamos a ver, Romanos capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Deme un segundito. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. True, some of them were unfaithful, but just of them were unfaithful. Does that mean God was unfaithful? Unfaithful? Sorry. Entonces ahí miramos lo que es la incredulidad. Means not belief. La Biblia de las Américas dice, entonces que si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? En otra traducción Another dice, translation. y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplir todo lo que les prometió. Ahora, también en otra versión dice, pero entonces si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? Básicamente con todos esos versículos With all these verses, vemos que la palabra fidelidad se menciona, all faithfulness is shown. pero en las diferentes versiones miramos que hay diferentes versiones. There's different versions of it. Dice la fe, la confianza, The faith, the trust, dice la incredulidad, the unbelief, dice la fidelidad. all faithfulness. Entonces la palabra fidelidad significa bastante cosas. Faithfulness means a lot of things. Ahora, me gustaría que nosotros pensáramos I would like you to think que la palabra fidelidad faithfulness no solo tiene que ver con Dios, doesn't have to always be with God.
sino que la palabra fidelidad puede ser lo que tú quieras o lo que tú creas que es. or what you believe what God Por is. ejemplo, para ti puede ser que un amigo nunca te deje, A friend never leaves you. o que si tú le das $100 a alguien, esa persona te lo va a dar al tiempo. You give it to $100 or give it on time. O puede ser que para ti fidelidad es la fidelidad de Dios, que Dios siempre ha sido bueno Or contigo. God has been good to you. O puede ser lo que sea. Or it could be so much things. Pero la palabra fidelidad The word faithfulness significa variedades de cosas. means variable things. Como dije, lealtad Loyalty, entre un amigo a otro, and a friend another, entre una pareja. of a couple. Significa serle fiel a alguien Be faithful to o someone. fiel a algo. Puede Faithful to ser something. fiel a tu pareja, fiel a tu padre, fiel a tu amigo, Be fiel a lo loyal que to your sea. parents, your Que father. también puede significar incredulidad. Or be unbelief as well. Que vamos a ver más adelante We're going to see forward. por una historia de la Biblia. Study of the Bible. Entonces, cuando yo buscaba esto y yo When I see meditaba en this esto, and I meditate on this, puse en todos los pasajes donde la palabra se refiere al hombre, well, every passage the man is shown, la Biblia the Bible pone fidelidad como la palabra pistis. put the word as pistis. Es decir, por ejemplo, lo que había mencionado, la palabra pistis es del griego, Means of the Greek, que significa fe, confianza, fidelidad. faith, trust, and faithfulness. Pero cuando se refiere a Dios, When it refers to God, se refiere a una palabra aquí que dice aletheia, aletheia, que significa veracidad y confiabilidad. to put fully trust on. Entonces, cuando la palabra de Dios habla sobre la palabra fidelidad, When it talks about the word faithfulness, a los hombres to the man, estamos hablando sobre la confianza, to the trust, sobre la fe, to the faith, sobre la fidelidad. to the faithfulness. Entonces, cuando Jesús When Jesus le habla al Pedro y le dice, Text ¿por Peter. qué dudaste en mí? Le está hablando en la palabra fidelidad, pero a la versión del hombre. when he speaks to Peter, he speaks to the faithful in the man version. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, When we talk about faithfulness of God, hablamos sobre algo que es confianza, trust. algo que es, aquí dice, veracidad. Por ejemplo, vamos al Salmos 33. Psalms 33. Vamos a ver cómo se usa la palabra en la forma de Dios. In the way of God. Salmos 33, versículo 4. Psalms 33, verse 4. Dice así, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. For the word of God holds his truth, and we trust everything he has done. Entonces aquí miramos que la palabra fidelidad relacionado con Dios The word of faith, trusting with God, es usado porque es algo de confianza, es algo firme. is something firm. Dice, recta es la palabra de Jehová Firm is the word of y God. toda su obra es hecha con fidelidad. Everything is made with faithfulness. Ahora, si vamos al libro de Mateo, The book of Matthew, libro de Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Matthew 14, chapter 20, verse 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Immediately after this, Jesus told his disciples, get back in the boat across the other side of the lake while he was sent people home. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. After sending them home, he went up to the hills himself to pray. The night fell down, and he was alone. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Meanwhile, the disciples that were in trouble away from the land, the strong winds risen to fight against the heavy. Voy a leer el 25 y el 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. About the 8th morning, Jesus came towards, walking in the water. When the disciples saw him walking on water, they were terrified and feared, and they cried out, is that a ghost? But Jesus spoke upon them and said, don't be afraid. He said, come, take courage, I am here. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. And Peter called, saying, if it's you, Lord, make me walk upon these waters. Y él dijo, ven, y descendió Pedro y de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yes, come, Jesus said. So Peter went upon the side of the boat, walking on water towards Jesus. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. But when he saw the strong winds and the waves, he was terrified and began to sing, save me, O Lord, he shouted. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Immediately Jesus reached out and grabbed him. You man of little faith, why did you doubt me? Jesus said. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. When they climbed back into the boat, the wind stopped. Entonces los que estaban en la
barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. The disciples worship him. You really are the Son of God, they explain. Entonces aquí cuando miramos toda esta historia, When we see this whole story, miramos que aquí Pedro obviamente duda. you clearly see he doubts. Miramos lo opuesto de la fidelidad. We see the opposite of Miramos faithfulness. que él tiene incredulidad en su corazón. He has unfaithfulness on his A pesar de que él caminó sobre el agua even though he walked on water, y a pesar que él regresó caminando en agua. he went back walking En on ese water. momento, In that moment, la incredulidad entró en su corazón the unbelief y came to his Jesús heart. le dice hombre de poca fe. Man of little faith. Le dice hombre de poca fe. Man of little faith. ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? Entonces aquí vemos lo que es lo opuesto de la fidelidad, The opposite of being unfaithful que es la incredulidad is unbelief, o que es el no tener fe. not have faith. Entonces, le leía esos versículos porque en el primero miramos We saw, lo que es cuando se habla de Dios. we see what Cuando God la is. palabra fidelidad se refiere a lo que es de Dios, When we see what it means with God, hablamos de algo que no se cambia, something never changes. algo que es verdadero, Something that's true. algo que lo que Dios habla, Él cumple. When he speaks, it becomes true. Entonces, la palabra fidelidad con Dios The faithfulness with van God, relacionado. it goes Y related. cuando Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Why you doubted? Hombre de poca fe, Man of little faith. hombre que no me creíste. You didn't believe me. Miramos la fidelidad que yo le decía que se usa en la Biblia para describir al hombre. To describe the man. Entonces, si vamos a Números 23, Numbers 33. vamos a Números 23, Numbers 23, I'm sorry. versículo 19. Es un famoso versículo que a muchos le encantan. People love this verse. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. God is not a man that he does not lie. He is not a human, so he does not change his mind. He has never spoke and failed an act. Has he ever promised and not carry what he promised? Entonces aquí podemos ver lo que yo le decía que la palabra fidelidad significa veracidad, What you can see what it means to be faithfulness. que significa nobleza, Noble verdad y palabra honesta ante Dios. and word honest in front of Entonces God. este versículo habla sobre la característica de Dios, Characteristics of God. que cuando Dios habla algo o cuando Dios te dice algo, When God says something or does something, la fidelidad de Dios the es faithfulness of God, que Él cumple lo que Él dice he fulfills what he says. y que como de Él solo sale verdad, Well, him only truth comes out. tiene que cumplir la palabra que Él ha decretado. He will fulfill the word he promised. Entonces Dios no es hombre para que mienta He's not a man to lie. y Dios no es hombre para que se arrepienta. A man who repents himself. Or Entonces without. Dios no es como tú y yo, God is not like you and que I. podamos ser fieles a alguien We be faithful to por somebody, una situación situation, o dependiendo de la circunstancia. or the circumstance. Es decir, tú me tratas bien y yo te trato bien, You treat me right, I'll treat pero you en el right. momento que tú me tratas mal ya no te voy a tratar bien. The more you treat me wrong, I'm Así es gonna la try to- fidelidad del hombre. It's faithfulness El of hombre man. dice, tú me das 100 y yo te doy 100. I'll give you 100, I'll give you back Pero 100. si tú me das 50, yo mejor te doy 20. I'll give you 20. Pero la fidelidad de Dios The faithfulness of God, es la cual que Él te puede dar todo he give you everything. y tú no le das nada Give him everything. y Él te da aún más. He give you more. La fidelidad de Dios Faithfulness of God, es aquella que si tú, Él te puede dar un regalo, el mejor regalo, he give you best gift. y tú le das un regalo de la 99, Give him of the 99. pero Dios no se va a sentir. God's not gonna feel. Dios todavía te va a amar igual. Love you more. La fidelidad de hombre dice, Faithful man, tú me regalas un regalo de $5, give you a gift of $5. yo no te voy a amar, I can't te voy a love you. amar menos. I'm gonna love you less. Esa es la fidelidad del hombre, Faithfulness of porque man. del hombre depende de una situación. A man depends on the La situation, fidelidad del hombre depende de una circunstancia. a circumstance. La fidelidad del hombre no es recta, It's not straight. no va en un camino recto. It's not a walking straight. Pero más sin embargo, la fidelidad de Dios, The faithfulness of God, esa sí va recta. that one does Tú y yo walk podemos straight. fallar 1000 veces, You could fail many times. podemos tropezar 1000 veces, You could trample many pero times. porque Dios es fiel God is faithful. y Dios tiene fidelidad en su nombre, Because God faithfulness is his name. Él no nos deja. He left us. Podemos hacer lo peor en esta tierra, We could be the worst in this earth. pero por la fidelidad de Dios, By his faithfulness, Él sigue con nosotros. he is with us. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios anhela que nosotros seamos fieles a Él. Dios anhela el corazón de Dios. He desires that we become Es que faithful to tú y him. yo le seamos fiel a Él. To be faithful to him Que tú y yo le seamos fiel en todo camino in every walk, y en toda palabra. in all word. Pero amados hermanos, eso no es fácil. That's not easy, Porque brothers. si fuera fácil serle fiel a Dios, To be faithful to God,
tú y yo hubiéramos ya estado en otro We nivel. would have been another level. Tú y yo ya hubiéramos estado como Cristo en esa We tierra. would have been like Jesus in this Pero earth. serle fiel a Dios, To be faithful to God, si para serle fiel a una persona no es fácil, to be faithful to a person is not easy. imagínense a alguien que no vemos. Someone we don't see. Es por eso que Jesús dijo, Jesus said, si ustedes no pueden amar a alguien que miran, well, you can't love someone you see. ¿cómo van a amar a alguien que no miran? How can you love someone you not Entonces, see? si nosotros como cristianos Us as Christians, no podemos amar a nuestros hermanos, love our brothers, no podemos amar al vecino, love our neighbors. o no podemos amar hasta el enemigo. Our enemy. Enemigos, no vayan a pensar que el diablo. I'm talking about your Porque la palabra de devil. Jesús dijo, oren por sus enemigos. You pray for your enemies. Yo siempre he pensado, Señor, I say, Lord, ¿es recto que el cristiano tenga enemigos? is it straight that the Christian has enemies? Pero he entendido I understand. que todo que es opuesto a Dios Everything's the opposite of God. se considera enemigo. It's considered an enemy. Dice la palabra de Dios The Word of God says que el que no es con nosotros, o sea, el que no es por Dios, it's not with God, es contra nosotros. it's against us. El que es amigo del mundo The world se considera enemigo de Dios. it means enemy of God. Entonces, por cuanto tú y yo estamos con Dios, We're with God. el que está fuera de Dios Who's outside of the es Lord considerado nuestro enemigo. becomes our enemy. Pero ahora, ¿cómo tú y yo podemos amar a esa How persona? can you and I love that person? Porque del hecho que sea tu enemigo, Be your enemy. no significa que no puedas amar a la It doesn't persona. mean you can't love that person. Porque Cristo nos mostró el mejor ejemplo. Jesus was the most perfect example. Nosotros estando fuera de Dios, Being outside of Him nosotros estando afuera y lejos de Dios, and being away from God, siendo enemigos de Dios, being an enemy of the Lord, Él todavía nos siguió amando. He still loves us. Él todavía nos siguió siendo fiel a He nosotros. can be faithful to us. ¿Cuántas veces Dios quisiera nos hubiera matado? How many times He would have killed us Y aún already? incluso ahorita siendo cristianos. Even though us being Christian right Porque now, tú y yo no somos rectos. we're not straight in front of Him. No somos perfectos. We're not perfect. No somos el más digno. We're not even worthy. La iglesia The church es un hospital. is a hospital. Porque todos venimos con nuestros propios problemas. We all come with our own Y todos problems. venimos con cosas que estamos We're batallando. all fighting with something. Déjame decirte que el que más busca de Dios The most seek the Lord. es porque más sabe que es débil. He's more is weak. Más sabe que necesita de Dios. He needs more of God. Porque la verdad, si nosotros no buscamos de Dios, If we don't seek the Lord, amados hermanos, no, Brothers and no podemos actuarnos los santos. we can't act the Nosotros holiness. necesitamos de Dios. We need of the Lord, Nosotros necesitamos de la gracia de Dios. of the grace of God. Es por eso que dice que Él es fiel con He's nosotros. faithful with us. Porque tú y yo You and I, no nos merecemos de estar aquí. we don't deserve to be here. ¿Cuántos somos dignos aquí? How many are worthy here? Puede ser que pensemos que el apóstol de, vamos a decir, de New York, o el Apóstol apóstol de de, no sé, dime, de Kansas, o el apóstol de, Kansas, no me conozco muchos lugares, de Arizona. Arizona. Tú puedas pensar que Él es perfecto, He is perfect. pero déjame decirte que tú y yo no somos nada sin Dios. We're nothing without God. Sin la fidelidad de Dios, amados hermanos, somos consumidos. Without His faithful, we're Pero consumed. porque Dios es fiel a su God palabra. is faithful to His Porque word. Dios es fiel con nosotros. God is faithful to us. Estamos aquí, amén. We're here, brother and sister. Amen. Entonces, ¿cómo podemos ver la fidelidad en el mundo? How can we see the faithfulness of the world? Yo meditaba con el Señor I was meditating with the Lord. y podía entender que el amor es una decisión. The love is a decision. Serle fiel a alguien es una decisión. To be faithful to someone is a decision. La fidelidad no es por obligación. It's not about obligating. Tú no estás con tu pareja por obligación. You're not with your partner with obligation. Y si estás, pues que Dios te ayude. If you are, well, let God Pero help you. estar en una relación, Be in a relationship. no solo hablo de matrimonio, It's not estoy hablando de marriage. noviazgo, de amigos. Love, dating, or Tú friendship. estás con esa persona You're with that porque person. tú decides. You decide to. Si tú te casaste con alguien, If you marry someone, estás en un compromiso you're in a compromise. y tú escoges cada día serle fiel a la persona. You're being faithful with that person. Tú usas un anillo, You use a ring. pero tú tienes que ponerte el deseo y decirle, voy a serle fiel a mi I'm pareja. gonna be faithful with Porque the person. fácil te fuera quitarte el anillo y decir, ya no tengo pareja. I could take off my ring. Pero so I ¿por don't qué no have lo a partner. haces? What are you gonna do? Porque tú has decidido en tu corazón serle fiel a la You've decided persona. in your heart to be faithful with that Entonces person. la fidelidad en el mundo The faithfulness of the world es una opción. is an option. Dios nunca te va a pedir y te va a exigir que God will not seas fiel. exceed to be faithful. Él desea que seamos He fieles, desires that you pero be no te lo va faithful. a demandar. He's not going to demand you. Entonces tú estás con el amigo, You're with a friend, con el novio, a boyfriend, con la novia, girlfriend, con el marido, la esposa, husband and wife. y nos levantamos cada día And we wake up every day y decidimos en nuestros corazones ser fiel. and we decide to be faithful. Decidimos en nuestros corazones seguir amando a la persona. Keep loving the person. Tú sigues amando a la persona Do you keep loving the person? porque simplemente amas el corazón de ellos. Because you love their heart Porque si tu amor está basado en cómo se comportan, and how they act.
Puede ser que el día de mañana te fallen Tomorrow he could fail y you. ese amor ya no va a estar ahí. And that love will not be there. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos muestra. That's what Jesus left us. Cristo no nos ama dependiendo de cómo actuemos hoy. Jesus doesn't love us the way we Cristo act no nos ama dependiendo de cuántas cosas tú puedes hacer hoy. or what you could do today. El amor de Dios The love of o la God, fidelidad de Dios or His faithfulness. no es basada en obras It's not about ni es acts basada en la persona que tú eres. or the person that you are. Él te ama tanto y Él es fiel tanto contigo He loves you so much. He's faithful porque Él lo ha with you decidido because He have decided. y Él lo mostró en la cruz. He showed at the cross. Él mostró que no importando qué tú puedas hacer, What you could do, Él quiso serle fiel a ti He wants to be faithful to y you. Él va a seguir amándote dependiendo He de will lo que love you sea. no matter what. El hecho de que Dios sea fiel con nosotros, That He be faithful with us. nunca he podido entender eso. I can never understand that. Porque si Dios es fiel con nosotros, If God is faithful with us, bueno, por lo menos yo lo miro, well, I see it like this way. por decirlo así, I say it like this. ¿cómo lo puedo decir? How can I say this? Porque dice la palabra de Dios que Él es fiel con nosotros. He is faithful with us. Pero bueno, es que a veces no entendemos cómo Dios trabaja. I understand how God works sometimes. Pero a veces Dios, la manera que Él hace las cosas, How He does things no tiene sentido. makes no sense. Porque tú y yo fallamos tras día y tras día y We tras día. fail, do everything, and still Mas Él elige sernos fiel. He decides to O be sea, faithful with us. ¿por qué Dios nos va a ser fiel a nosotros? How will He be faithful to us? ¿Qué If gana we're, con Dios? ¿Qué gana Dios con sernos fiel a o sea, what no sé does si me He win the explico, pero benefits of Him being faithful with us? que Él elija ser fiel con nosotros. He decides, He elects us to be faithful with us. A mí no puedo comprender eso porque nosotros somos tan pequeños We're so small, y que Él elige ser fiel con nosotros. and He decides to be faithful with us. Es como que si Dios nos debiera algo. O nos Like He owes us something. pero no. Con Dios, Él tiene todo. He has everything. Mas Él elige sernos fiel. He be faithful. Él elige día tras día Day- despertarte. Wake you up Él elige día tras día every day. levantarte. Wake you up. Tú puedes estar aquí en la iglesia You could be here in church. y saliendo de la iglesia Be in church. puedes fallarle a Dios You could fail the Lord. y Él todavía te ama igual. He could love you the same. Él todavía te mira igual. He could love you the same. Obviamente no vamos a vivir en pecado, pero esa es una de las características de Dios que yo no puedo comprender. Que Dios amándonos God loving us. y nosotros fallándole en el momento, Él Falling- todavía nos mira igual. He still Él sees the todavía same. nos ama. Y incluso no nos llama por nuestro pecado, sino por nuestro futuro. By your future. Porque en el momento que Dios te escogió a ti, no te llamó por tu presente, sino por tu futuro. He didn't call you by your present. He called Porque you by. Dios es un Dios que está fuera de tiempo. He's out of time. Él es eterno. He's eternal. Entonces, cuando Dios nos llamó a ti y a mí, He called you and me. no nos llamó por nuestro presente, He didn't call you by sino your que nos present. llamó porque Él sabía un futuro. He knew a future. Dios te ha llamado He porque Él sabe cuál es tu futuro. He knows your future. Él no está mirando tu presente. He's not looking at your El hombre present. mira el presente y el pasado. He's a past. El hombre vive bajo el pasado, He sees the pero past. Dios mira el futuro de cada uno de He nosotros. sees the future of each one of them. Es como que tú digas If, like you say, que alguien te sea infiel o Being que alguien te faithful. trate muy mal enfrente de ti if bad someone in front of you, y tú todavía lo levantes you can lift them up. y tú todavía lo bendigas aún más. You bless them a little more. Es fácil decirlo, It's easy to say it. pero vivirlo es otra cosa. To live it is another Que different alguien thing. te maltrate enfrente de ti If someone o mistreats que you, tú le has dado todo a esa persona give something to the person. y que esa persona que le dé la espalda Gives you to turn around. y hable mal de ti Speak bad y about que you. haga tantas cosas. Does so many things. ¿Podrías tú levantar a esa persona? Can you still lift up that person up? ¿Podrías tú orar y bendecir a esa Can persona? you still lift them and pray for that person? Fácilmente es decir, sí, yo soy cristiano, lo Oh, puedo yes, I hacer. could do it. I'm Christian. I could do Pero en it. el momento lo podríamos hacer. In the moment, can we Que do tú it? le des $1,000 a alguien Give $1,000s, $100s. y to esa somebody. persona enfrente de ti dice, que eres un gran hombre de Dios, esto, You're eso, a eso, good el man. otro. Y al día siguiente, que ande Next hablando mal de ti, Speak que ande haciendo algo malo contra Or say ti bad things about you. y que te trate completamente mal, Treat you wrong. ¿cómo te sentirías tú? How would you feel? Porque nuestra fidelidad Our faithfulness, solo depende de una situación. a situation. La fidelidad del hombre Faithful in the man, no va como la de Dios. not like the man. La de Dios es eterna, amado It's hermano. eternal, brother, La sister. de Dios extiende hasta lo más profundo de los mares. So go deeper in the waters. Pero la fidelidad de Dios solo extiende hacia ahí, hasta aquí. Extend to there. Hasta que tú me trates bien, yo te trato bien. Until you treat me right, Pero I'll si leave. tú no me tratas bien, aquí se acabó todo. Everything will finish here. Por eso dice la Biblia que seamos imitadores de Cristo. Imitate of Christ. Seamos imitadores del que nos llamó. Imitate the one who called us. Pero eso no es fácil, amado That's hermano. not easy, brother, Porque sister. si fuera fácil, tú y yo It would be you and I. ya hubiéramos ganado al mundo entero. We see the whole world. Pero no, porque es muy, muy, muy difícil. It's so difficult. Es muy difícil serle fiel. It's so difficult to be Es faithful. muy.
¿A cuánto le es fácil la relación con Dios? How many is easy for a Porque relationship si with tal God? vez si te es fácil a ti, It's easy for you. puede ser que tal vez estés viviendo un cristianismo muy fácil. You've seen that Christianity too Un easy. cristianismo que solo te estés, digamos, orando cuando te levantes y te vayas a acostar y ya. When you pray only in the morning and then when you go to sleep. Es fácil vivir una vida cristiana liviana. It's easy to live Es a fácil. It's easy. Donde no hay compromiso, donde no hay búsqueda de Dios, donde no hay almas para salvar. There's no souls to Es save. fácil. It's easy Pero serle fiel a Dios to be faithful to con la God. obra que nos ha entregado, eso no es fácil. Pablo dijo, yo necesito predicar la palabra I need to preach the story. porque me es the puesta en gospel. necesidad. Pablo, siendo Pablo, Paul being Paul, él dijo, yo necesito predicar, I need to preach. no porque si yo quiero, Not because I want sino to. porque la carga que Dios me ha dado, The weight that God has given me, la tarea que el Señor me ha dado, the homework God has given me, es tan grande it's so big. que yo necesito hacerlo. I need to do it. ¿Y cuándo te has preguntado tú, When have you asked yourself, estoy haciendo la voluntad de Dios? am I doing God's will? ¿Estoy siéndole fiel a Dios con lo que Él me ha dado? I'm being faithful what He's given me. ¿O solo estoy escondiendo el tesoro, I'm hiding the treasure. esperando hasta que vuelva el dueño? The owner comes. ¿O le estoy siendo fiel con lo que Él me ha dado? I'm giving faithful what He's given me. Y estoy poniendo fruto, I'm putting fruits, y estoy multiplicando, multiplying, y estoy haciendo la voluntad de Dios. doing God's will. Amado hermano, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Are you doing God's will? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Are you doing God's will? Verdaderamente, ¿estás haciendo la voluntad de Are you Dios? asking yourself, are you doing God's will? Porque a veces la voluntad de Dios no es fácil. It's not easy. La voluntad de Dios a veces no es fácil. God's will is not easy. Si Jesús, estando en un momento tan desesperado, Jesus being in the moment so desperate, quiso pasar la voluntad de Dios, He wants to overdo God's will. pero no pudo. He couldn't. Nos va a ser difícil a nosotros también. It's difficult for us. El miércoles el pastor compartió un versículo He en el shared libro de verse- Hechos, Book of Acts. que tal vez lo veamos más después, el 14:22, que dice que pasaremos por muchas pruebas, We'll go through many trials, por muchas tribulaciones, situations, pasaremos por muchas cosas, many things. pero que seamos firmes en nuestra fe, Be firm in our faith. que seamos muy firmes en nuestra fe, Be a lot of firm in our faith. porque nos deja de ver He stops looking at us. que serle fiel a Dios, amado hermano, Let's be faithful to God, brother and sister. muchas veces no es fácil, Sometimes not easy. muchas veces no es fácil, It's not easy. porque siempre fallamos a Dios. Because we always fail the Lord. Yo quiero que tú seas muy realista contigo mismo, I want you to be porque realistic. fallamos. We fail. Amado hermano, no somos perfectos. We're not perfect. Cargamos con cosas, tú y yo cargamos con cosas. We carry our things. Pero como Cristo dijo Jesus said, que Él es la verdad, He's the truth. Él es la vida, He's alive. Él es la puerta. He's the door. Y Él dijo que la verdad nos haría libre. He makes us free. Él dijo que la verdad que es Cristo It's Christ. nos haría libre. Entonces, como decía, Like you said, un niño pequeño a little boy, puede ser lo que él puede hacer. he could do whatever he wants. Para los padres For the o parents, para los jóvenes, todos fuimos niños en un momento. we were all child once. Nosotros como niños pudimos hacer lo que sea. We could do whatever we want. Errores, Mistakes, pintar la pared, paint the ser walls, berinche en las tiendas. take a lot of things to A mí me stores. encantaba hacer eso. I used to do that. Sí, pregúntale a mi mamá, yo sería berinche. I used to grab everything I want. Pero nosotros como niños Us as children, podemos hacer lo que sea. we could do whatever we want. Pero el corazón del padre y de la madre The heart of a father or mother, siempre va a seguir amando a ese niño. he will still love the child. Para los padres, For the parents, han tenido hijos que tal vez fueron muy rebeldes, they were so rebel. pero ustedes nunca los maltaron. You never, Tal vez sí le dieron una buena, como ya ustedes ya saben, Old Testament, pero nunca los mataron but never killed them. y nunca los dejaron de amar menos. Or you just stop loving less. Nunca los dejaron de amar menos por lo que ellos hicieron. Or what they have done. Porque ese es el corazón de una madre o un padre. It's the heart of a father or mother. Que tú pudieras hacer todo lo que tú pudieras hacer. You could do whatever you want. Regresando a casa te dan una buena. They give you Old O Testament. abajo de la mesa te jalaban. They will pull you. Pero pasando el día, pasando las A horas, couple of hours later, ahí estabas otra vez abrazando a tu padre o you tu were madre. hugging your father and O ahí mother. estabas jugando con ellos. Or you playing with them. Los padres, The parents, con eso, with that, nunca dejaste de amar menos a tus you hijos stop loving less your por el kids corazón que nosotros teníamos. with the heart that you have. Y es aquí cuando Cristo dijo, What Christ said. ustedes siendo padres, You being parents, les saben dar buenos regalos give good a los gifts hijos, to his children. siendo ustedes pecadores, Being sinful, siendo ustedes
que no son buenos padres, They're not good parents. aún sabiendo cómo dar buenos regalos, You be good gifts. ¿cómo Dios no va a dar los regalos a nosotros? How will you give better gifts to ¿Cómo us? Dios no nos va a tratar mejor? How will you treat you ¿Cómo better? Dios no nos va a mostrar un amor más grande? ¿Cómo Dios no nos va a mostrar una fidelidad más grande? Que How aún bigger- fallando 1000 veces, Failing dice many la palabra times. de Dios que el justo caerá 7 veces, If it just will fall pero 7 se times, levantará 7 veces más. you give 7 Si times. Dios If God, es alguien mayor if He's someone que great, tú y yo, you and I, o tú como padre, you o as a tú como parent, madre, or you as a mother, y supiste cómo amar a tu hijo a pesar de todo, you love your child. No matter what. imagínense la fidelidad de Dios, How many imagine faithfulness of que God? tú puedes correr hasta lo más lejos, You can run the furthest away. pero la fidelidad de Dios te alcanza. The faithfulness will Tú pick you up. puedes ir hasta lo más lejos del You could océano go the y ocean. la fidelidad de Dios todavía te alcanza, He still reaches you. porque la fidelidad de Dios The faithfulness of God. no depende de tu It situación doesn't depend on your situation, ni de quién eres, of who you are, sino que depende de Él. of Him, La fidelidad de Dios no depende de ti, of sino you. que depende de quién es Dios. Who is God? Y te tengo buenas noticias, Let me tell you good news. porque Dios no cambia. God doesn't Entonces, change. mientras Dios no cambie, God no Él changes. te va a seguir amando He igual. will love you the Mientras same. Dios no cambie, Even la though God fidelidad doesn't- de Dios va a seguir siendo igual He contigo. will be the same with Tú you. puedes fallar 1000 veces, You can be pero many como times. Dios nunca cambia, Like God never changes. la fidelidad de Dios nunca cambia. The faithfulness never changes. Ahora, obviamente no lo vamos a abusar, We're not going to abuse Him. pero es tan maravilloso saber It's so beautiful to know. que dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para He's the same siempre. as yesterday, today, and forever. Y Él es fiel a su persona. And He is faithful to His Amados person. hermanos, tú y yo You and I, podemos cambiar de día a noche. we could change day to Nuestro night. sí puede ser sí hoy, Our yes could be tomorrow, no. pero mañana cambiamos. To be changes. Pero Dios no es así. Dios God es, is like that. hoy es Jesús, mañana es Jesús y por siempre es Jesús. Today's Jesus, forever El is Jesus. corazón del Padre nunca cambia. His heart never changes. Entonces tú puedes ser el más pecador Give it the most o simple tú person. puedes cometer un pecado tan grande. So big. Obviamente te necesitas reconciliar y arrepentirte de tu corazón, You have to go back to His heart. pero que te sientas que Dios te ama He menos. loves you less. Eso no es el Espíritu Santo. That's not the Holy El Spirit. que te va a culpar por tus pecados es el diablo. It's the devil. El que te va a sentir que no eres digno It's not worthy. es el diablo. It's the devil. Ahora, el que te va, ¿cómo se dice esa palabra? A reguir, ¿cómo? Eso, usted lo sabe mejor. That better. Eso lo trae el Espíritu Santo. That gives you the Holy Spirit. El diablo lo que va a querer es que te alejes de la presencia de He Dios. wants you to get away from the presence of Que God. tú puedes estar aquí levantando manos You can start lifting o en el hands here. altar llorando, Crying. pero en una semana estés fallando a Dios. You're failing the Lord. Y el diablo te va a decir, te dije, no eres digno. You're not worthy. ¿Cómo vas a levantar manos? How you going to lift up hands? Pero aquí vas a estar haciendo eso. You're going to be doing this. Tú no eres digno de lo que Dios ha hablado sobre ti. I'm not worthy what I spoke about Y you. nos comenzamos a sentir menos. We feel less. Pero eso no es la voz de Dios. It's not the voice of La God. voz de Dios The voice of God. es aquella que te dice, ¿sabes qué? Has fallado, You pero fell. levántate. ¿Sabes Lift up. qué? Has fallado. Pero como él hizo con la prostituta, Just like the él se prostitute. inclina y levanta a la mujer. Él se inclina y levanta a esa mujer He pecadora. lifted that woman. Él se inclina He y la gets up. levanta, sabiendo que tal vez hace una hora ella estaba haciendo su adulterio, Means pero adultery. Jesús la levanta Jesus lifts him y la up. restaura. Jesús levanta y me imagino que la agarra de las manos y la levanta y la restaura. He lifts it up. Porque la fidelidad de Dios, amado hermano, no depende de dónde has estado. The Puede ser faithfulness que of tú God has doesn't matter estado where you're lejos de at. una iglesia por You años, could be far away from His o church. que tú hayas estado en una iglesia, Or in the church. pero has estado con el mundo, But you've been with the world. porque es posible. It's El possible. hecho que estemos en una iglesia We'll be in the church. no justifica nuestra justicia. It doesn't justify our El hecho que justice. estemos en una casa de Dios In the house of the no Lord. justifica una relación con A Dios. relationship with the Lord. Ayuda, pero Helps. como dije, la iglesia a veces es como un hospital. It's like a Que hospital. vemos muchos enfermos, Many people sick necesitados de un doctor, of a doctor necesitando de alguien que nos cure y que nos sane. that covers and protects us. Entonces, no importando de quién seamos, Who we are, con tal de que tú tengas you have el anhelo de estar con Dios to be with God. y el corazón In the de heart, regresar con Dios, to be back with the Lord. déjame decirte que Dios, como es Dios, This is God. Él es Dios He's misericordioso. God of mercy, Él es Dios de fidelidad. of faithfulness. Él es Dios que no te abandona He will never abandon you. y no te deja. He never leaves you. Amén. Denle un Amen. fuerte aplauso a Dios. Give her an applause to God. Entonces, So now, tú eliges serle fiel a la persona que you estás. decide to be faithful to the person next to you. Aquí en este país, o en este país, Estados Unidos, In this country, cuando una persona se casa, when someone gets married, adquiere el apellido carry the last de name la persona. of the person.
Entonces nosotros cuando venimos al reino de Cristo, When we come to God's kingdom, cuando nos unimos a Cristo, when we unite with Christ, nosotros, por decirlo así, adquirimos el apellido de Cristo. we get his last name. Y por eso dice Cristo, That's what Jesus says. todo lo que es mío What's mine? es tuyo. It's yours. Porque como somos hijos de Dios, We're children of his. dice la palabra de Dios que somos coherederos. We're co-inheritors. Y tú sabes que es un coheredero. You know what a coherence means. Por ejemplo, digamos que nuestra hermana tiene un negocio de Has a comida business of food. y yo me hago un coheredero. Entonces Coherence. yo puedo tener los mismos beneficios Have the same que benefits ella tiene that she porque has. soy siendo parte del mismo negocio. I'm part of the same Entonces business. si ella tiene el privilegio She has the de, privilege. bueno, no sé, no soy muy bueno para esas historias. The Pero stories. ustedes entienden que ser el coheredero es que tú ganas los mismos beneficios You win the same benefits porque eres parte de una misma cosa. of same Entonces thing. cuando nosotros nos unimos al reino de When Cristo, we get to the kingdom of heaven, tenemos las mismas, por decirlo así, los mismos beneficios the same benefits que el reino tiene. the kingdom has. Entonces por ser hijo de Dios, To be children of God, tenemos la gran misericordia de Dios. we have the Por greatest ser hijos de mercy. Dios, To be mercy of tenemos God, la gran bondad de Dios. Tenemos la gran fidelidad de His Dios. faithfulness of Porque God. tenemos su herencia. We have His Tenemos inheritance. su apellido. We have the last name. Tenemos el ADN de Cristo. We have the DNA of Jesus. Y cuando Dios mira a sus hijos, When He sees His children, Él no mira a sus hijos. He doesn't see O His sea, no, children. no mira a Andy, Doesn't see Andy. sino que Él mira el Cristo que está en Andy. He sees the Christ that is in Por Andy. eso es muy importante ser renovados y lavados por la sangre. That's what's renewed and A washed eso by es the lo que blood of me Christ. refiero a ser coherederos. Coherence. Que como somos parte de Cristo, We're part of Christ. el hecho que, por ejemplo, si yo fallo If I fail y yo fallo ante Dios, and I fail upon pero God, si me humillo if I humble y le myself, digo, Señor, perdóname, God forgive me. límpiame con tu sangre, Clean me Cristo. with your blood. Viene el Padre, Comes the Father. me mira a mí, He sees me. pero mira el precio de su Hijo. See the price of His Son. Mira la sangre de Cristo sobre mi vida. See the blood of His upon His Y life. como Él mira a su Hijo en mi vida, He sees the blood in His Él me Son. perdona. He forgives me. Él es fiel conmigo. He's faithful with Él me. me muestra su bondad. He will show me His Él me muestra greatness, su misericordia. His mercy. Entonces, si tú estás fallando If you're failing, y si tú estás en un momento muy que te digas, ay, no me merezco esto, I don't deserve all this. déjame decirte que si tú eres hijo de Dios, If you're son of God, tú tienes el derecho de decir, Señor, límpiame. Father, clean me. Con un corazón contrito y humillado, dice la Humble palabra de Dios. myself, Father. Señor, limpia mi corazón. Clean my heart, Señor, Father. restaura mi interior. Restore my life, Y como Father. eres hijo de Dios, If you're son of God, el Cristo Christ, te lava con su sangre. He gives you His blood. Y cuando el Padre te mira a ti, And when He sees Él you, mira a su Hijo. He sees His Y Son. como Él tiene un gran amor hacia su Hijo, He has great love for His nos Son. perdona, He forgives nos us, limpia cleans us, y nos restaura. and restores Porque us. tenemos la herencia de Inheritance Cristo. of Tenemos Jesus. el apellido We have the de last name Cristo. of Christ. Déjame aquí abrir esto que se me sigue apagando. Pero como somos coherederos con Cristo, We're co-inheritors with tú Jesus. puedes ir lo más lejos en esta tierra, You could be the less. pero Dios te va a seguir amando. God's going to love you. Dios te va a seguir siendo fiel, God be faithful. porque estás cubierto en la sangre de Cristo. Christ, the blood. ¿Por qué creen que los brujos y los hechiceros y todo el mundo espiritual And all the world spiritually que es en contra de Dios, against God, lo que ellos usan para hacer pactos es sangre? when they used to make pacts, is blood. Porque hay poder en la sangre. There's power in the blood. Ahora, si hay poder en la sangre, There's power in the blood. entonces cuando Dios manda a su Hijo, When He sends His ¿cuál Son, fue el precio que Él mandó a Cristo? what was the price He Fue el paid? precio de su sangre. The price of Entonces, His en el blood. Antiguo Testamento, Old Testament, los sacerdotes hacían pactos they made pacts, y hacían rituales rituals por sangre. by blood. El padre decía, tráiganme el animal más puro Oh, pureness. y sin mancha y And clean. sacrifíquenlo sobre el altar. And do a sacrifice. Y la sangre subía como un incienso Like incense. y Dios podía perdonar los pecados He forgive all del the sins. pueblo. Entonces Dios en el Nuevo Testamento manda a Old su Hijo. Testament. Y como sangre es el pacto o es la manera, His blood is the en pact. inglés It's the dice way. atonement, no sé cómo se dice en español, atonement, pero es la manera de, sí, no sé cómo se dice atonement, pero déjeme aquí buscar, aquí tenemos Google. Atonement. Dice, me apareció una película. Un tormento. No. Atonement How are you? en Spanish. Una expiación. Expiration. Atonement. Atonement. Expiación. Es Expiación. decir, la manera que Dios perdonaba o la expiación era por la sangre. It was paid with a Entonces price. Dios mandó a su Hijo, derramó su sangre Blood. y como Dios trabajaba con sangre, He worked with blood. el precio de Cristo fue una sangre eterna.
En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ponerlo día tras día, semana tras semana. El Week sumo by week, sacerdote siempre, Every day, every day. rituales. Pero Cristo, como la sangre de Cristo era muy pura y muy perfecta, It was blood. fue It's perfect. eterna. Por eso dicen Hebreos que la sangre de Cristo es eterna. Ya no hay necesidad que Cristo venga otra vez, muera, venga otra vez, derrame no su need for sangre, Jesus to die, porque la come back. sangre de Cristo es eterna. It's eternal. Entonces, cuando yo te digo que la sangre de Cristo es poderosa It's powerful. y los brujos usan la sangre Use the blood. para hacer cosas y rituales, lo agarraron de la fórmula original, que es de Dios. Is the Entonces, God. imaginen qué tan poderoso es la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo The es blood tan of Christ is poderosa. so powerful. Y esa es la que nos And that's who limpia. redeems La us. sangre de Cristo It's the blood of Christ. es la cual que nos purifica. Purifies us. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, límpiame con tu Clean sangre, me with your blood. la sangre limpia todos los pecados de Cleans todos all. los años, de todo el tiempo, porque la sangre de Cristo es poderoso. He's so La powerful. sangre de Cristo es eterno. It's eternal. Entonces, desde el momento que tú puedes ser el más pecador o puede venir de la cárcel alguien que ha sido un pecador muchos pecados, When he sins, pero so si many él se sins. humilla de todo corazón y pide perdón, He forgives la forgiveness. sangre de Cristo The blood of limpia Christ todo. cleans Es como carros sucios que a veces tenemos, dirty cars. pero si lo pasamos para lavar el carro, To wash the queda car. nítido. Y aún más, si alguien viene mismo y limpia nuestro carro, If queda someone nítido. detailing keeps clean, Pero a veces tenemos nuestros carros bien sucios. has a dirty car. Dirty. Entonces, sin importar nuestra vida ahorita, It doesn't matter the life we're going podemos ser lo through. más sucio. Pero si nos metemos por la sangre de If you Cristo, go through the blood of Christ, como un carro se mete por un car wash, make it through the express car podemos wash. salir limpios. But we come out Porque clean. la sangre de Cristo es eterna. It's eternal. Amén. Amen. Perdónenme aquí. Entonces, So now, vemos cómo es de poderosa la sangre de Cristo. how powerful the blood of La Christ is. fidelidad de Dios. The faithfulness of God. Porque con nosotros estamos cubiertos con la sangre de We're covered Cristo. by the blood of Christ. Entonces, So now, la fidelidad de Dios, the faithfulness of the Lord, vamos a poner un ejemplo. put an example. Vamos a poner, déjeme pensar aquí. Let me think over here. Si un humano o si yo, Of a human like me, vamos a ver, hermano, vamos a ver. Piensa en una persona que usted ame. Peter, think about someone you love Persona so que much. usted ama más. Love so much. Ama más. ¿Ya la pensó? You thought about Ok. it? Si no se siente incómodo, ¿quién es? Who is Su mamá. Ok, his perfecto. mom? Entonces, usted ama a su mamá, la You love persona some mom. más que ama, su mamá. It's a mom, right? Ahora voy a ponerme a mí de ejemplo porque no quiero poner a nadie más. I want to put myself an example. I don't want to be on the ones. Nosotros somos amigos, We're brothers and ¿ok? friends. Somos hermanos. No, mejor vamos a poner un Bobby. Entonces, si ponemos a Bobby Bobby y Bobby viene y mata a su mamá, que Dios no kills quiera, your mom. ¿usted podría serle fiel a esa persona? Can you be faithful to that ¿Usted person? podría en ese momento seguir viendo a esa persona igual? Seeing the person the same? Sería muy difícil, ¿verdad? It'll be so difficult, A la right? persona que usted más ama The person you y most que love alguien venga y mate a esa persona and kills that person. y que usted le toque You touch their y turn. que usted le siga siendo fiel, And you be faithful. que usted lo abrace, You hug him. que usted le dé un beso. Give him a hug. ¿Usted podría? Can you? Ahora, unos dijeran sí, pero la verdad yo, hablando por mí mismo, From yo my creo que experience. yo no pudiera. I don't think I can. Porque somos humanos. I'm a human. Y si alguien viene y mata a la persona que tú más amas, You kill the person that you mostly love. que tú más has pasado memorias y experiencias, Memories and stories. y que tú vengas y le puedes dar un abrazo y decir, hey, Give a ¿cómo hug. has estado? Un beso. Hey, ¿Cómo has kiss. Yo creo que nosotros no pudiéramos hacer eso. We can't do that. Creo que nosotros sacáramos el apellido y le maltratáramos y We'll le take the dijéramos last un name. montón de We'll cosas. say many Nos things. olvidaríamos por unos minutos que somos cristianos A moment for we thought we're Christian. y dijéramos muchas cosas. Say many things. Porque como decía, Like I said, la fidelidad del hombre the faithfulness of man. solo viene desde aquí a la silla. Here the chair. La fidelidad de Dios, la fidelidad del hombre no es para siempre. It's not forever. Como nosotros Like us. podemos serle fiel a una persona hasta un aspecto, For aspect. pero tristemente, como decía en el ejemplo, si alguien viene y Dios no quiera, pero por ejemplo mata a mi madre, Kills my mother. sería muy difícil serle fiel a esa persona Be como so lo hard decía faithful antes. to that person. ¿Verdad que le fuera difícil a usted? It'll be difficult for you. Pero ahora Now, la fidelidad de Dios, his faithfulness. nosotros Us. matando a su hijo, Killing his son.
matando al Hijo de Dios. killing his son, No se crea el más santo. Él murió por tú y mí. you and I. Él murió porque tú eres pecador y yo soy pecador. You're sinful and I'm Él sinful. murió porque pecamos tanto We sin so much, que nosotros matamos a Cristo. we kill Christ. Los mismos que somos adorando a Dios y diciendo que Dios está bueno, We say somos the los worship mismos is- que matamos a su Hijo. We're the ones that kill Christ. Cuando tú estás aquí adorando y alabando al Señor, We hear eres tú worshiping. el mismo que mataste a su Hijo. You're the same one that killed Tú y Christ. yo. You and I. Pero Dios no nos mira así. God doesn't see us this way. Imagínense que maten a la persona que más ama. Imagine you kill the person you most Y que love. usted sí pueda seguir viendo a esa persona igual. Y Y que ese pueda person- amar a esa persona aún más. Be the mother of the child. Que venga esa persona, mate a la persona que yo más amo. Y a la semana yo esté amando a esa persona And más. loving that person Amado more. hermano, sería muy difícil. It'll be so difficult. Pero Dios lo hizo con nosotros. Get it with us. Nosotros matamos a su único hijo. We killed his own beloved son. Nosotros fuimos los que clavamos sus manos. We put Nosotros hands. fuimos los que murió y que los escupimos y que hicimos Spit- tantas cosas. Many things. Fuimos tú y yo. It was you and I. Y Él murió por culpa de ti y de mí. Your Ahora fault suena pesado si lo digo así. It sounds like Pero that. es la realidad. Él murió por nosotros. He died for us. Él murió por nuestra culpa. He died for our fault. Pero el Padre, el corazón del Padre, Father, heart, fue tan grande so big. que Él Him, nos amó tanto so much. y aún más And more. que estamos aquí. We're here. Que nosotros fuimos el que mató a su hijo Killed the son. y Él nos ha dado todo. He gives us a lot. Imagínese que tú le des al asesino de la persona que tú ames las llaves de tu casa. How the person who kills give the keys O to que the tú person. le des las llaves de tu carro. Give the keys to your house. Muy difícil. Pero Cristo, el Padre, The Father. nos entrega las llaves del reino. Gives the keys to the Cuando kingdom. nosotros fuimos los primeros en matar al rey del Kill reino. the king's son. No tiene lógica. It has no logic. Pero el amor de Dios supera nuestro entendimiento. Our love, his love La surpasses. fidelidad de Dios supera lo que nosotros podamos imaginar. We can Por eso imagine. dice que nuestra mente es finita It's para infinite. un Dios infinito. For a God infinite. Muy finita para un Dios que su fidelidad alcanza hasta las nubes, dice la As palabra it de reaches Dios. the mountains. Que ni los cielos pueden contener la gloria de He can't even Dios. contain the glory of God. Pero aún así, Even though like that, Él te amó más he loves you y more. Él me amó más a mí. He loved more of me. Aún en nuestros pecados In our sin, y nuestras fallas. in our Él nos amó mistakes. tanto He loves us so much. que, amado hermano, estamos aquí con vida. We're still alive Tienes here. una familia, You have a tienes family. un hogar, Have a tienes place. ropa, tienes clothes. vida, tienes aire, tienes have personas air. que te aman, People that tienes love una you. iglesia, You have a tienes church. un carro, tienes car. todo. It has Tal vez no everything. tengas mucho, pero tienes una familia que te ama en esta iglesia. Who loves you in Tienes this church. bastante. Y todo ha sido debido a su fidelidad. Everything has No been basado according en to ti, his pero faithfulness. basado en quién es Dios. Who is God? Basado en quién es Dios. Who is God? Porque Dios no es hombre, amado hermano. God is not a man. Dios no es hombre que trata a los hombres Treat men diferentes differently. o que trata conforme a cómo ellos son tratados. Like we treat him. Pero Dios es fiel a Él mismo. He's faithful to Y por himself. cuanto Él es fiel a Él mismo, He's faithful to ourselves. Él te es fiel a ti He's faithful to you. y Él te muestra fidelidad. He shows faithfulness. Entonces, para ir terminando, Sí, si vamos finish a Gálatas, Galatians capítulo 5. chapter 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Verse 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. But the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, patience, kindness, goodness, and faithfulness. La Biblia de las Américas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Básicamente lo único que cambió es la última palabra, fidelidad. Faithfulness. Entonces, en la vida de un cristiano, amado hermano, la fidelidad tiene que ser una característica. It has to be a characteristic. Tú y yo en esta tierra tenemos que caminar con la característica de ser fiel. Be faithful. Serle fiel a tu pareja, serle fiel a tu amigo, To love friends, serle fiel a tu estudio, study. porque también tenemos que ser fieles a nuestro estudio, a los que Be faithful, estudiamos. study. What we studying? No vamos a estar en la iglesia y en la Be escuela church. vamos a estar ganando grados malísimos. Bad grades. Tenemos que serle fiel a nuestros padres, Our parents, tenemos que ser fieles en la iglesia, church, tenemos que ser fieles en el mundo, in the world, en todo. and everything. Entonces, la característica del cristiano, la palabra fidelidad, Faithfulness. tiene que ir contigo. He has to go with you. No solo es la fidelidad con Dios, The faithful of God, pero es la fidelidad también con todos los que están aquí.
There's everything here. Porque si no podemos ser fiel, nos va a ser muy difícil serle fiel a Dios. Be faithful to be Pero como hard. decía, obviamente no es fácil ser fiel. It's not hard to be faithful. Pero tú y yo You and I, tenemos que ser fieles we have to be faithful en esta vida in this life, o en este caminar con Dios. in this walk with the Lord. Como en toda esta lista, Like all this list, como el amor, el gozo, la paz, love, joy, peace, la benignitud, todas esas cosas all these things son cosas que tenemos que cargar. we have to carry. Tenemos que cargar en la vida del cristiano, Walk with the Christian life. pero también la fidelidad. Also his faithfulness. ¿Has sido tú fiel con Dios? Have you been faithful with the Lord? ¿Has tú sido fiel con tu hermano? Have you been faithful with the brother? ¿Has tú sido fiel con tus hijos, Your con children, tus padres, your en parents, la escuela, en los estudios, en el trabajo? at work? ¿Has sido tú fiel? Have you been faithful? Porque nosotros como cristianos Us as Christians, tenemos que cargar la palabra fidelidad. we have to carry the word Así faithfulness. como Dios es fiel con nosotros, He's faithful with us. tenemos que hacer el esfuerzo Be the strength. para que seamos fieles con otros, Be faithful with others. para que otros puedan ver los frutos del Espíritu en nuestra vida. The fruit of the Spirit of the people. No va a ser muy fácil. It will not be that easy. No va a ser fácil. It will not be easy. Porque si la palabra, o si fuéramos fieles, If we were faithful, o si fuéramos fieles con todo el mundo, faithful with the whole world, no hubiera necesidad de predicar un mensaje de fidelidad. it would not be a message of O no hubiera faithfulness. necesidad de ser fiel. To be faithful. Pero nosotros somos humanos We're human y fallamos. and fail. ¿Verdad que sí fallamos? We fail, right? ¿Verdad que sí fallamos con nuestros hermanos? We fail like our brother and sister, ¿Verdad right? que sí fallamos con Dios? We fail with the Lord, right? Fallamos con los padres, con los Fail with hijos. our parents, our children. Fallamos en los estudios. Studies, Fallamos en el trabajo. our work. Pero tú y yo, You and I si tenemos un Dios have a que God nos puede perdonar, who can forgive us, un Dios que nos limpia con su sangre, cleanses us with the blood, un Dios que nos restaura, restores us, un Dios que deposita de su corazón en el mío, deposits heart and everything. es porque Dios anhela que le seamos fiel a Él. He desires to be faithful to Dios Him. anhela que tú y yo seamos un pueblo fiel. Faithful. Dios anhela que tú y yo seamos un pueblo fiel. Be faithful. Yo estaba leyendo aquí que la fidelidad, Dios requiere que aún más los ministros le sean fiel. Even the ministers to be more faithful. Y que en el Antiguo Testamento los que más tenían la carga de ser fiel eran los sacerdotes. The ones that have to be more faithful is the answer. Pero yo leyendo entendí algo. Reading something. El Nuevo Testamento dice que Él levantará un pueblo de sacerdotes. He will lift up new people, Él levantará un pueblo sin mancha. priests without hands, dirty Entonces, hands. todos nosotros somos sacerdotes, amados hermanos. We're all priests in our own No way. te salvas. You don't save El yourself. hecho que tal vez tú no estés predicando en las naciones o que no estés en un Nations. altar. It's the same Amado thing. hermano, tú tienes una relación con You Dios. have a relationship with the Y Lord. por cuanto tú tienes relación con Dios, eres un sacerdote. You're also a priest. Porque tú ministras en tu casa, You minister tú in your ministras house, en tu escuela, your tú school. ministras en tu trabajo, tú ministras donde sea que tú vayas. Wherever you go. Eres un sacerdote que You're a priest ministra de la presencia de of the Dios. presence of God. Y necesitamos We need to get ser fiel ante Dios. faithful to upon God. Antes que todos nosotros somos pecadores, Before we were all pero sinful. nuestra ADN no es pecador. It's not to be Muchos sinful. decimos somos pecadores, We're all sinful. pero hermanos, somos pecadores, pero eso no es nuestra identidad. That's not Nuestra identity. identidad es hijo de Dios. To be son of A God. veces decimos, es que nosotros somos pecadores We're sinful. y tomamos la identidad de un pecador. Take identity of Pero la sinful. identidad de un pecador fue antes de Cristo. Before Christ. Ahora con Cristo fallamos, We fell. pero somos hijos de Dios. We're children of Somos God. redimidos por su We're sangre. renewed by His blood. Entonces tú y yo ya no somos pecadores. We're no more sinful. Cometemos errores, We make mistakes. pero tú y yo no somos pecadores. We're not sinful. Cometemos fallas, We make pero mistakes. tenemos un abogado Have a que lawyer. nos limpia. Cleans us. Tenemos un abogado que nos purifica. Purifies us. Porque Él es fiel con nosotros, He is amados faithful hermanos. with us. Él demuestra su fidelidad hasta shows las faithfulness. nubes de su palabra. Of His word, Father. Él demuestra su fidelidad He shows faithfulness eternamente. eternally. Porque Dios es eterno. Amén. He's eternal.